Saludos, soy el pastor Lemuel. Bienvenidos a Charlando el Texto, este espacio donde analizamos y comentamos juntos el pasaje de la predicación para el próximo domingo, a fin de estar listos para escuchar lo que el Señor tiene que decirle a su pueblo. En esta ocasión estaremos leyendo el pasaje de Nehemías capítulo 8 versículos 1 al 12. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la Torá que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la Torá ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la Torá. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor postrándose rostro en tierra. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías le explicaban la Torá al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la Torá y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la Torá, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, beber, compartir su comida y celebrar con gran alegría, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Este pasaje para mí es uno de mis favoritos en toda la Biblia. Es un texto que ejemplifica en este relato de los israelitas leyendo la Torá la importancia y la centralidad que debemos darle a la Biblia, a la palabra de Dios. Quiero comentar un poco sobre el contexto de este libro, el libro de Esdras y Nehemías, que nosotros lo tenemos por separado, pero que muy probablemente en lo original fuera un solo rollo de Esdras y Nehemías. En este libro de Esdras y Nehemías se nos relata la reconstrucción de Jerusalén en torno al regreso de los exiliados que estaban en Babilonia, una vez que el rey Ciro emitió un decreto para que regresaran a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y este pasaje en particular es el pasaje central de todo el rollo de Esdras y Nehemías, que constituye un relato completo de la unidad del pueblo y la reconstrucción del pueblo. Y aquí en este pasaje vemos la unidad del pueblo y la reconstrucción del pueblo en torno a la Torá, en torno a la lectura de... en este momento no se le llamaría la Biblia, pero nosotros hoy en día la llamaríamos así, ¿verdad? Resalta la importancia de la Biblia en la reconstrucción del pueblo y en la búsqueda de la unidad del pueblo. Este pasaje es muy rico, tiene muchas aristas, muchos lugares donde podemos investigarlo, analizarlo, pero quisiera que lo analizáramos en
en clave litúrgica. ¿Qué quiere decir en clave litúrgica? Cuando nosotros hablamos de analizar o de leer un texto en una clave, lo que queremos decir a grandes rasgos es que teniendo en mente un panorama, un esquema, un cuadro, un pensamiento previo, vamos a analizar ese texto para ver qué nos puede decir acerca de ese esquema, ese panorama o ese pensamiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías generalmente se lee en clave de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que alguien dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que la Biblia dice acerca del liderazgo, y entonces vamos a leer Esdras y Nehemías para buscar qué es lo que nos dice acerca del liderazgo. Eso es lo que se conoce como un estudio inductivo. Un estudio inductivo es aquel que parte desde la situación de la vida actual hacia la Biblia. Es decir, nosotros presentamos una idea, un problema, una situación, y queremos ver qué es lo que la Biblia nos dice respecto a esa situación. Como les ponía el ejemplo, pensamos qué dice la Biblia acerca del liderazgo, leemos Esdras, Nehemías en clave de liderazgo para saber qué es lo que la Biblia nos dice acerca del liderazgo. De manera que cuando hablamos de una clave litúrgica, lo que queremos hacer es preguntarnos qué es lo que, en este caso, el pasaje de Nehemías 8 tiene que decirnos acerca de la liturgia. Es otra palabra dominguera, y nunca mejor dicho, porque la liturgia es aquello que nosotros hacemos el domingo como actos de adoración a Dios. La palabra liturgia, en su sentido más básico, más esencial o más común, se refiere precisamente a la adoración a Dios. Es una palabra que se debate mucho de su origen etimológico. Algunos sugieren que se refiere a las obras del pueblo o los actos que el pueblo hace en servicio a Dios, en adoración a Dios. No tiene necesariamente que ver con algún estilo particular. Eso es tema para otra ocasión. Porque algunos dirán, bueno, una iglesia como por ejemplo la iglesia luterana o la iglesia anglicana, que son iglesias protestantes, pues tienen una liturgia muy elaborada, muy solemne. Algunos pueden decir, bueno, las iglesias pentecostales no tienen liturgia porque ahí adoran y alaban a Dios con música y todo eso, con música actual. Sin embargo, en términos estrictos, la palabra liturgia se refiere a cualquier acto que se hace para realizar a Dios, para adorar a Dios en el contexto de un servicio dominical. De manera que no es tanto que la iglesia luterana o la iglesia anglicana tengan liturgia y las iglesias pentecostales no, sino más bien que todas las iglesias tenemos una liturgia, solamente que su estilo es diferente. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es analizar el texto de Nehemías 8 en clave de liturgia, y ahorita voy a explicar específicamente a qué momento o a qué aspecto litúrgico me refiero. Porque no vamos a encontrar aquí que nos diga cómo debemos adorar a Dios o qué cosas debemos adorar a Dios, pero sí vamos a ver algunos aspectos de este mismo texto que nos indican que hay un momento, una forma de adorar a Dios en un sentido muy particular y propiamente dicho es en la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia desde tiempos antiguos en la iglesia cristiana se ha entendido como un acto litúrgico, como un acto de adoración a Dios, no solamente como un acto de instrucción para nosotros, sino un acto de adoración a Dios. El hecho de leer la Biblia, solamente leer la Biblia, no quiere decir que sea el único acto de adoración, ni que sea el mayor o el más importante. Eso también se puede discutir después, pero sí que la lectura de la Biblia, es decir, que alguien se pare y lea la Biblia, es un acto de adoración. No es nada más, y me estoy reiterando, no es nada más un acto de edificación o de instrucción, que por cierto lo es, pero es un acto de adoración a Dios. De hecho, como les decía, la iglesia cristiana en la antigüedad, por los documentos que tenemos, sabemos que organizaba su adoración en 2 o 3 partes. La primera de ellas era la lectura de la Biblia. La segunda de ellas era
la partición del pan, es decir, de lo que hoy llamamos nosotros la Santa Cena. Y un tercer lugar podría ser, aunque no es del todo claro si se consideraba parte o no de la liturgia, la comunión entre los hermanos. Entonces, habiendo dicho todo este preámbulo, vamos a analizar una vez más el texto de Nehemías 8 en clave litúrgica para ver qué nos dice este texto respecto a la adoración a Dios y específicamente a la adoración a Dios en medio de la lectura bíblica. Entonces tenemos aquí el texto y lo primero que quiero que observemos es aquí un cambio que hice en la traducción bíblica. Si nosotros leemos, estoy casi seguro de que todas las versiones que podamos encontrar se va a hablar de la ley de Dios. Estoy indicando aquí donde hice los cambios para que en lugar de ley nosotros leamos la Torá. Esto tiene un objetivo y tiene una razón de ser por la cual estoy haciendo ese cambio. En primer lugar, porque el texto en hebreo así lo dice, ¿verdad? Ahí usa la palabra Torá. En segundo lugar, porque la palabra ley no captura el sentido completo de la palabra Torá. La palabra ley, para traducir en estas porciones y en otras partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, bueno, más bien del Antiguo Testamento, surge porque cuando se traduce del hebreo al griego, se traduce la palabra Torá por nomos, porque los escribas que hicieron la traducción consideraban que la Torá era este compendio de mandamientos, o de reglas o de leyes, y por eso se traduce la palabra Torá por nomos, enfatizando su aspecto legal. Sin embargo, la palabra Torá, en el sentido hebreo original, quiere decir más bien una instrucción o una enseñanza. Entonces, podríamos traducir aquí, en lugar de, por ejemplo, donde dice el libro de la ley, señalarlo aquí, el libro de la ley, esto lo podríamos haber traducido, como el libro de la enseñanza que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. Sin embargo, la palabra enseñanza tampoco captura qué es a lo que se refiere la palabra Torá, porque más que enseñanzas, y como está hablando de ahí del libro de la Torá, a lo que se refiere no solamente son enseñanzas, instrucciones o leyes. Aquí tampoco podemos estar seguros que se refiriera a todo el Antiguo Testamento, por el simple hecho de que Esdras y Nehemías están relatando esto y no eran parte del Antiguo Testamento. Algunos sugieren que podría referirse al Pentateuco, que nosotros lo conocemos, a los libros probablemente de los jueces, quizás algunos salmos, quizás algunos profetas. Otros son un poco reacios a incluir toda esa cantidad de libros, pero en lo que sí se está de acuerdo en términos generales es que la Torá por lo menos incluye el Pentateuco. Ahora, el Pentateuco no es una serie de enseñanzas como el libro de Proverbios, por ejemplo, sino más bien cuando leemos el Pentateuco pues encontramos ahí ciertamente leyes y mandamientos, pero una buena parte, por no decir que la gran mayoría, son relatos, son historias, son poemas, hay relatos, hay historias, hay narraciones. Entonces, decir que es el libro de la enseñanza podría reducir el sentido de ese texto, de ese significado. Entonces, estoy traduciendo aquí más bien como Torá para referirme a por lo menos el Pentateuco y abarcar lo más posible en esa sola palabra todo el contenido que podría haber tenido o que tiene de hecho el Pentateuco, que no solamente son leyes, sino que también son narraciones, historias, poemas, epopeyas, etc. Muy bien, eso sería algo que considero importante que nosotros observemos, y a continuación haremos ya propiamente el análisis del texto. En primer lugar, o en segundo lugar, o más bien entrando ya de lleno al texto,
vamos a observar un primer momento litúrgico. Acuérdense que estamos analizando este texto en clave litúrgica. Este momento litúrgico incluye la reunión del pueblo, la reunión de todo el pueblo, ¿verdad? Esta es una convocación en la cual no solamente algunas personas, no solamente los hombres, como se podría pensar de manera tradicional, como era la costumbre de esa época, no solamente los adultos, sino se infiere a todo el pueblo, hombres, mujeres, ancianos y niños. Entonces se reúnen. Este es un primer momento litúrgico, una reunión de todo el pueblo en un solo lugar. Y hay dos elementos más. Primeramente, dice que se reúne como un solo hombre. Se reúne como un solo hombre, indicando que hay una unidad del pueblo. Hay una unificación, un sentimiento de pertenencia unos a otros, una intención de buscar esa unanimidad entre el pueblo, entre todo el pueblo, como un solo hombre. Y también se apunta a que es el pueblo el que pide al maestro Esdras traer el libro de la Torá. Voy a cambiar el subrayado aquí para que podamos distinguir esta palabra, que el pueblo pide traer el libro de la Torá. Esto es interesante porque aquí no estamos viendo que el maestro o el escriba Esdras o los sacerdotes o los levitas son los que traen el libro de la Torá y convocan al pueblo para que escuchen, sino es el pueblo quien tiene, vamos a decirlo así, la necesidad o percibe una necesidad de escuchar la Torá, de escuchar el libro de Dios. Eso nos dice de dónde debe surgir la adoración, ¿verdad? La adoración no surge desde las esferas litúrgicas jerárquicas de la iglesia, sino que la adoración se inicia desde el pueblo que se reúne. Es un acto litúrgico reunirnos para, en un solo propósito, buscar la lectura de la Biblia. Ese sería un primer momento en este análisis litúrgico. En segundo lugar, vamos a ver, después de la petición, cómo ahora el sacerdote Esdras lleva a la lectura de la Torá. Vamos a ver aquí una vez más cómo se reitera que la asamblea, la reunión, está compuesta de hombres y mujeres y todos los que puedan comprender la lectura. ¿Okay? Otra vez no hay una discriminación, hay una comprensión de todo el pueblo en este acto de leer. Y vamos a ver que hay una lectura, fíjense, desde el alba hasta el mediodía. Es un buen tiempo en el cual el sacerdote y escriba Esdras está leyendo la Torá en presencia de ellos. Este es otro elemento importante. Estamos aquí hablando de la lectura pública de las Escrituras. Tómenlo como una crítica o tómenlo como lo quieran tomar, o quizás como un autoanálisis. Hay iglesias, hablando en términos generales, donde se ha relegado la lectura de la Biblia a un segundo o tercer término. Muchas veces lo que más se busca en las iglesias es el tiempo de alabanzas. Y entonces vemos iglesias donde se dedica una media hora, a veces más tiempo, a la música. Y uno puede decir, bueno, estamos alabando a Dios, eso es bueno, yo creo que eso es bueno,
El problema es que muchas veces, muchos de esos cantos no tienen un contenido bíblico profundo. Muchas veces esos cantos solamente tienen referencias a palabras bíblicas, a ideas bíblicas, suenan bíblicos, pero no son bíblicos en un sentido profundo de la palabra, ¿verdad? Se ha criticado a muchos salmistas, bueno, no salmistas, pero a muchos artistas cristianos o cantantes cristianos de la actualidad, acusándolos de muchas cosas, pero no sé si nos hemos dado cuenta que a muchos de esos que se les critica y se les acusa son los que nos dieron cantos con un contenido bíblico muy claro, ¿no? Los cantos, por ejemplo, de los años 80 y 90 casi eran tomados de la Biblia y se les ponía música nada más, ¿verdad? Sin hacer muchas modificaciones. Hoy en día los cantos no son tomados de la Biblia, son tomados de conceptos, de ideas que surgen de la Biblia, pero que no son necesariamente apegados a la Biblia. Y eso es lo que en muchas iglesias se promueve más. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero en esas iglesias, si hay 30 minutos de música, hay 30 minutos de predicación. El problema sería, y el problema que se observa, es que muchas veces esa predicación no es bíblica. Se toma la Biblia, se puede leer porciones bíblicas, pero muchas veces lo que se predica no es el mensaje de la Biblia, sino es algún mensaje motivacional. Yo comento con los alumnos del seminario, entre broma y verdad, un mensaje que podemos nosotros leer en cualquier libro de superación personal que encontramos en la librería de Sanborns. Y se le agregan algunos versículos bíblicos para justificarlo, pero no es una predicación bíblica. Si se llega a leer la Biblia, se lee al principio del servicio, se leen 3 o 4 versículos. Cuando se hace la predicación, solamente se hacen la referencia a los versículos que se usan en la predicación o que se mal usan en la predicación. Y no hay este énfasis en la Biblia que nosotros vemos aquí, mucho menos en la lectura pública de la Biblia. Porque muy probablemente todas las iglesias estaremos de acuerdo que es necesario que cada persona lea la Biblia en su tiempo devocional. Pero aquí vemos en este acto litúrgico que hay una lectura pública de las Escrituras. El sacerdote Esdras lee en presencia de la asamblea las Escrituras y lee una buena porción de las Escrituras, desde el alba hasta el mediodía. Muy probablemente alcanzó a leer todo el Pentateuco, y a veces nos quejamos cuando los pasajes bíblicos exceden los 10 versículos, ya no digamos los 20 versículos. Pero pasemos al siguiente momento en este pasaje, que es cuando dice aquí: todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la Torá. Vamos a cambiar el color. Muy atento a la lectura del libro de la Torá. Y el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para tal ocasión. Dos cosas aquí. La primera de ellas, que el pueblo estaba muy atento. Muy atento. Esto indica, ¿verdad?, como un acto litúrgico, que el pueblo que pide, este pueblo que pide que se le lea el libro, ahora está respondiendo a esa petición aceptada con atención, ¿verdad? Si el pueblo pide que se le lea el libro, entonces lo menos que puede hacer es escuchar con atención la lectura del libro. En segundo lugar, dice aquí que el maestro Esdras se puso en pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Esta es una tarima, y quizás de aquí viene también la costumbre de que usemos lo que ahora se llama plataformas o altares en nuestras iglesias. No sé si aquí tendríamos que ver un púlpito, a lo mejor sí, pero donde lo que quiero enfatizar es que eso se hizo para la ocasión. Esto quiere decir que hay una preparación del lugar
para el momento de la lectura de la Biblia. Es decir, no es solamente que nos reunimos y escuchamos, sino que hay una preparación para que la lectura bíblica pueda hacerse de la mejor manera posible. Nos habla de que hay una adecuación del espacio físico para que se pueda proceder en este acto de adoración a Dios mediante la lectura de la palabra. Entonces, en alguna ocasión en clase de escuela dominical hablamos sobre cómo hay grupos que se reúnen en cualquier lugar y ahí celebran cultos y se convierten en una iglesia. Podemos debatir, ¿verdad?, si es válido o no, si debería ser posible o no que un grupo se reuniera, por ejemplo, en un restaurante o en un salón de fiestas para celebrar sus cultos devocionales, o si solamente se puede hacer en una iglesia. Pero creo que lo que este texto nos está apuntando es que por lo menos debe haber una adecuación del espacio físico que facilite, en este caso, la lectura de la Biblia. Vamos a ver el siguiente momento de este texto, o la siguiente descripción, que por cierto me parece que a partir del 2 o del punto 2 hasta el 3 y quizás el número 4 que voy a poner a continuación, es una descripción del evento, ¿verdad? Porque dice: a su derecha estaban Matatías, Semá, Anaías, Urías, Gilquías y Maseías; a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Parece ser que estos personajes son sacerdotes o levitas o escribas, quizás, que están ahí en la compañía de Esdras, quien va a leer el libro. Más adelante vamos a ver que ellos también son lectores, ¿verdad? Hay un grupo, no quisiera usar la palabra de especialistas, pero es un grupo que tiene esa labor específica, ¿verdad?, de hacer la lectura de la Biblia, y se presentan juntos ellos, junto con Esdras. Por un lado tenemos al pueblo, por otro lado tenemos a los sacerdotes y levitas, pero así como el pueblo se reúne y se presenta como un solo hombre, esta porción también nos indica que los sacerdotes y levitas se presentan también como un solo cuerpo, un solo grupo, un grupo unido para la lectura de la Biblia. Enseguida leemos que Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Vamos a ver a continuación una serie de acciones, litúrgicas, de acciones de adoración que se manifiestan mediante expresiones corporales. Vamos a enumerarlas, vamos a indicarlas. Primero, vamos a ver que el pueblo se pone de pie. El pueblo se pone de pie. Luego Esdras bendice al Señor. Esdras bendice al Señor. Es una acción de adoración a Dios con la boca, ¿verdad? Bueno, primero el pueblo se pone de pie, es un acto de reverencia, de disposición para escuchar la voluntad o la palabra de Dios y hacer su voluntad. La bendición que Esdras hace al Señor es un acto de hablar bien del Señor, alabar a Dios con la voz. Luego tenemos que el pueblo levanta las manos, otra vez un acto de adoración a Dios corporal, respondiendo amén y amén. Luego tenemos por acá que el pueblo adora al Señor postrándose rostro en tierra. Estos 4 actos o 4 acciones son acciones que representan la adoración a Dios mediante las expresiones corporales: ponerse de pie, hablar para bendecir al Señor, levantar las manos, responder con amén y después postrarse en tierra. Todos estos son actos de adoración.
En este análisis litúrgico del texto, entonces podemos inferir que la lectura de la Biblia requiere una respuesta de adoración a Dios. Lo que parece ser es que esta es una especie de preparación antes de la lectura bíblica. Podemos analizarlo a mayor profundidad en otra ocasión, pero por lo que se lee en la secuencia narrativa, esta es un primer momento antes de leer la Biblia, estar puestos de pie. Esdras bendice al Señor antes de leer la Biblia, el pueblo levanta las manos y responde amén, afirmando la bendición de Dios, y después se postran adorando al Señor, se postran en tierra. Cuando hablamos de bendecir al Señor, nos referimos a que nosotros podamos otorgarle algo al Señor, como cuando decimos, el Señor me ha bendecido con una casa, un coche, etc. No, en este sentido la palabra bendecir quiere decir reconocer al Señor por quien es, alabar al Señor por quien es. Entonces este acto viene primero, antes de leer la Biblia. Luego tenemos otro momento en el cual los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, es otro grupo de nombres diferente, le explican la Torá al pueblo, que no se movía de su sitio. Entonces, aquí vamos a observar que hay una explicación de la Torá. Vamos a ponerle aquí el número 5 para indicar que este es un momento durante la lectura de la Biblia. Vamos a usar color verde. Durante la lectura de la Biblia explican la Torá, leen con claridad y lo interpretan de modo que se comprendiera su lectura. Aquí hay tres maneras o tres formas de leer la Biblia. Sí, no son maneras diferentes, sino más bien tres ayudas para leer la Biblia. En primer lugar, la explicación de la Torá. Se le explica al pueblo lo que están leyendo. Un acto de instrucción. En segundo lugar, una lectura clara. Una lectura clara. Y esto tiene que ver con la técnica, ¿verdad? De leer en voz alta. Otra vez estamos hablando de la lectura pública de las Escrituras. Entonces se lee con claridad, se enuncian bien las palabras, se pronuncia bien todo. Como decimos ahora, se respetan los signos de puntuación. Todo eso es parte de una lectura de la Biblia de manera correcta y clara y como se debe hacer en la adoración a Dios. Y finalmente dice, lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Bien, aquí se refiere a la interpretación como un acto performativo. ¿A qué se refiere eso de acto performativo? Cuando nosotros realizamos una acción delante de otra persona, como vamos a usar esta palabra, estamos actuando, ¿no? Estamos actuando. Entonces se tiene que actuar de manera que se entienda cuál es la intención de esa actuación. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros estuviéramos leyendo una narración de la Biblia, la tenemos que leer de manera que se le dé el énfasis de una narración bíblica, que se entienda que es una narración bíblica, que se entienda que el objetivo es contar una historia que tiene pues un objetivo detrás, una enseñanza detrás. En cambio, si estamos leyendo una porción legal, una porción de mandamientos, entonces se tiene que leer de otra manera, de manera que se entienda que es algo enfático, que es un mandamiento, que es una obligación. Si estamos leyendo una poesía bíblica, entonces se tiene que leer como si fuera poesía bíblica. Eso se refiere aquí cuando se habla de interpretar. Más o menos como cuando un cantante dice, vamos a interpretar esta canción de algún otro grupo musical, ¿no? Entonces interpretan el canto tratando de darle el énfasis original o la intención original, la forma original de esa canción. Esa es la idea. Aquí no se refiere a hacerle una exégesis, hacerle un análisis como lo que estamos acostumbrados a hacer
sino más bien se refiere a la intención, al modo de lectura, al acto de lectura, la interpretación actuada, otra vez, entre comillas, de la lectura. Entonces tenemos aquí esos 3 elementos para la lectura pública de la Biblia: una explicación de lo que se está leyendo, claridad al leer y una adecuada interpretación para que se entienda qué tipo de literatura estamos leyendo, qué tipo de género, vamos a ponerle así, estamos leyendo: una narración, una ley, una poesía, etcétera. Muy bien. En el punto número 6 vamos a ver que hay una respuesta por parte del pueblo ante la lectura que se ha hecho de la Biblia. Esta respuesta la vamos a leer en los siguientes términos. Dice: al oír las palabras de la Torá, la gente comenzó a llorar. La gente comenzó a llorar. Y el gobernador Nehemías, el sacerdote maestro Esdras y los levitas dijeron: no lloren ni se pongan tristes. Muy bien, el texto no nos dice exactamente por qué se pusieron tristes ni qué les ocasionó el llanto. Hay muchas posibilidades para esto, ¿no? Podríamos pensar que hubo una especie de arrepentimiento, quizás, ¿verdad? Al comprender por qué habían ido al exilio, es muy probable que se dieran cuenta del pecado que sus padres habían cometido y ahora ellos estaban ahí sufriendo. Esa es una razón, ¿verdad? Que dice que lloran y se ponen tristes. Puede ser porque ellos mismos se dieron cuenta de que ellos no han cumplido todo lo que la ley dice, o quizás algo en las historias que leyeron los hizo entristecerse, no tanto por algo que el pueblo hubiera o no hecho, sino más bien por lo que leyeron en las historias. No lo sabemos, no podemos llegar a una conclusión definitiva, pero quiero enfatizar que esta es una respuesta emocional a la lectura de la Biblia. Es una respuesta emocional a la lectura de la Biblia. Y me parece aquí que muchas veces nosotros hemos descartado las respuestas emocionales o las damos como si fueran a un segundo término, ¿verdad? Decimos a alguien cuando se arrepiente, le advertimos, ¿verdad?, que su arrepentimiento no solamente sea una emoción, sino que sea pues completo. Algunos llegan a decir, ¿verdad?, que el arrepentimiento pues tiene que ser un cambio de mentalidad, haciendo referencia a que es un cambio de pensamiento y no de emociones. Sin embargo, creo que este evento aquí nos ejemplifica que en la lectura bíblica, en la adoración a Dios, también se involucran las emociones. Aquí le dicen: no estén tristes, no lloren, no estén tristes, porque es un día consagrado al Señor. Pero no le dicen: no lloren ni no estén tristes porque al Señor no le gusta que expresemos nuestras emociones, ¿verdad? Sino que esa respuesta de estar triste es una emoción que se produce por la lectura de la Biblia, entre otras que se pueden producir, pero hay una manera en la cual esa emoción se torna en otro tipo de emoción. Más adelante lo vamos a ver, pero lo que quiero enfatizar aquí es que muchas veces es muy válido que también la emoción esté acompañada en este acto de adoración a Dios por medio de la lectura bíblica. Ahora sí, Nehemías añade: ya pueden irse, ¿verdad? Termina de leer la Biblia. Pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan la comida con quien no tiene nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Muy bien, entonces vemos aquí que después los levitas también tranquilizan al pueblo y dicen: tranquilos, no estén tristes, este es un día santo, ¿verdad? Vamos a ver cómo hay una consagración a Dios. El día es santo, en tanto que se ha leído la Biblia, entonces se puede decir que ese es un día santo, se ha consagrado ese día, como el día en que se leyó la Torá, ahora es un día santo. Y entonces, en esa consagración a Dios, la respuesta adecuada, aún una respuesta emocional adecuada, pero emocional al final de cuentas, es la alegría, es el gozo.
¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que si nosotros estamos leyendo la Biblia y sentimos que viene una tristeza, ganas de llorar, que estamos mal, ¿verdad? Eso no es a lo que se refiere, sino más bien que la lectura de la Biblia, por mucho que nos produzca a nosotros una tristeza, ya sea porque nos damos cuenta de nuestro pecado y que no damos el ancho, o que nos damos cuenta que no hemos cumplido con lo que el Señor espera y pide de nosotros, o porque pensamos o nos damos cuenta que que la Biblia refleja el fracaso de la vida humana también, por muchas razones que podemos estar tristes. Al final de cuentas, el acto de leer la Biblia debe llevarnos al gozo, porque es un día consagrado al Señor, pero también, como dice en esta porción, porque el Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es decir, el Señor produce en nosotros gozo y fortaleza por medio de la lectura bíblica. Entonces, es correcto expresar emociones, aun si son emociones de tristeza, de enojo, de desesperanza, pero al final de cuentas, parte de la explicación que dan Nehemías y los levitas en la lectura de la Biblia es que en el Señor tenemos gozo y fortaleza. Entonces, esto nos lleva nos trae esperanza, ¿verdad? La lectura de la Biblia nos confronta, nos produce tristeza, nos produce arrepentimiento, pero después nos produce gozo, fortaleza y esperanza. Finalmente, vamos a ver el último momento que aparece aquí, que dice: así que todo el pueblo se fue a comer, beber y compartir su comida y celebrar con gran alegría. Antes también Nehemías dice: coman, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tienen nada. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar, desde luego, la celebración por el gozo causado ante la lectura de la Biblia, pero en segundo lugar, vemos también que hay una comunidad, hay un fortalecimiento de la comunidad, particularmente compartiendo la comida con quienes no tienen nada, ¿verdad? Pero se fortalece la comunidad en el acto de compartir la comida y la bebida y la celebración. Entonces, el acto litúrgico de la lectura bíblica debe llevarnos también a un fortalecimiento de la comunidad y un cuidado mutuo también dentro de la comunidad, aquí expresado en que se comparte la comida con quienes no la tienen. Entonces, este momento litúrgico culmina, este acto litúrgico de la lectura de la Biblia culmina con la celebración y el forjamiento o el refuerzo de los lazos de la comunidad. Esto debido, como dice el texto hacia el final, a que se ha comprendido lo que se ha enseñado, ¿verdad? Se ha comprendido lo que se ha enseñado. Si no se comprende, entonces no hay unidad, no hay gozo, no hay esperanza, solamente nos quedamos en la tristeza, ¿verdad? Pero una vez que se comprende, entonces llegamos al momento de la comunidad, de la celebración, del partimiento y de la coinonía dentro de la iglesia. Muy bien, vamos a reiterar lo que pudimos observar en este texto en clave litúrgica, otra vez preguntándonos qué nos dice la Biblia acerca de la adoración y específicamente de la lectura bíblica como un acto de adoración. Bueno, vamos a resumir. En primer lugar, nos dice que es el pueblo quien tiene la iniciativa de leer la Biblia. El pueblo se reúne unánimemente y pide la lectura de la Biblia. Hay un deseo del pueblo en conocer. En segundo lugar, se reitera la reunión, la unidad de la asamblea, hombres y mujeres sin distingo, para poder leer la Biblia, y hay una lectura pública de la Biblia. Este es el acto central de este pasaje. El acto central del pasaje es la lectura pública de la Biblia. Aquí no es que cada quien lee la Biblia por su lado, cada quien la entiende como puede y después nos reunimos para celebrar. No, sino que juntos nos reunimos para escuchar la Biblia, y eso resulta, como lo veremos más adelante, como ya lo hemos visto, en un acto de celebración. Pero
todo en el contexto de la lectura pública de la Biblia. En tercer lugar, hay atención a la lectura de la Biblia y preparación para la lectura de la Biblia, una preparación del espacio físico. Luego vemos que hay un momento antes de leer la Biblia en el cual el pueblo adora a Dios, y creo que aquí es importante reiterar que no se está adorando la Biblia, sino que se está adorando a Dios. Hay un acto de ponerse de pie para adorar a Dios. Hay una bendición al Señor y una respuesta, una bendición al Señor de parte del sacerdote y una respuesta de el pueblo ante esa bendición en adoración, levantando las manos, diciendo amén y postrándose en tierra. Por cierto, y antes de pasar al momento 5, observamos que hay una especie de diálogo o de interacción entre el sacerdote y los levitas y el pueblo. Aquí lo vemos, el pueblo pide que se lea la Biblia, el sacerdote responde trayendo la Biblia y leyéndola, el pueblo responde escuchando. El sacerdote bendice al Señor, el pueblo responde adorando al Señor, el sacerdote lee la Biblia, ya lo mencionábamos, el pueblo responde escuchando, el sacerdote y los levitas explican la Biblia, el pueblo responde desde lo más profundo de su alma, el sacerdote invita al pueblo a compartir y a alegrarse, entonces el pueblo va, comparte y se alegra. Entonces hay una especie de diálogo entre el sacerdote y el pueblo, un diálogo iniciado por el pueblo, y esto hay que reiterarlo. El pueblo pide que se lea la Biblia, el sacerdote responde, y a partir de ahí es que surge todo este diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Entonces no es tanto que el sacerdote se ponga por encima de la gente, sino que la gente pide al sacerdote: léenos la Biblia. Lo importante aquí es la búsqueda de la lectura de la Biblia, y el sacerdote accede a esa petición del pueblo. Hay una especie de equilibrio entre el pueblo y el sacerdote en torno a la lectura de la Biblia. Ahora sí, el punto 5 dice aquí que quienes están leyendo pues lo hacen explicando, leyendo con claridad e interpretando, es decir, haciendo la lectura de manera que se entienda el sentido, la intención de lo que se está leyendo. En el punto 6, ya lo mencionábamos, hay un acto, una respuesta emocional, una respuesta del alma, una respuesta profunda de parte del pueblo, y después hay un reconocimiento de que este día es un día consagrado a Dios, ¿no? Se ha leído la Biblia, se ha leído la Torá, por lo tanto, este es un día consagrado al Señor. Después, entonces, viene una afirmación de la obra de Dios en tanto gozo y fortaleza, es decir, hemos leído la Biblia, por lo tanto, el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza, ¿verdad? A pesar de que nos hayamos confrontado con la Biblia, a pesar de que nos hayamos dado cuenta que no dimos el ancho, a pesar de que estemos tristes porque la Biblia relata el fracaso de la humanidad, en cualquier circunstancia, a donde tenemos que llegar, a donde tenemos que aterrizar es que el Señor es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Y acto seguido viene el momento de la construcción de la comunidad mediante la celebración y el partimiento de la comida. Muy bien, otra vez analizamos esto desde una clave litúrgica, desde una pregunta que hacemos a la Biblia: ¿qué nos tienes que decir respecto a la lectura pública de las Escrituras como un acto de adoración? Y bueno, aquí tenemos estos por lo menos 8 o quizás 9 principios para adorar a Dios mediante la lectura bíblica. Muy bien, hasta aquí terminamos nuestro análisis. Este domingo de manera especial tendremos una predicadora invitada, la doctora Tammy Carter, de Educación Global en la Iglesia del Nazareno. Ella estará compartiendo con nosotros. No sé si este sea el texto que ella vaya a tomar, pero no quise dejar pasar la oportunidad para que estudiáramos este texto, como les decía, que para mí es
uno de mis textos favoritos en la Biblia, definitivamente en el Antiguo Testamento, porque nos muestra la importancia y la bendición y la manera en la cual nosotros debemos leer la Biblia en la iglesia. Y termino con este pensamiento. Qué irónico, ¿verdad?, que tengamos que hablar de la importancia de leer la Biblia en la iglesia. No deberíamos tener que hacerlo, debería ser una parte natural de nuestras reuniones. Hablando en términos generales de cualquier iglesia o de todas las iglesias, creo que debemos hacer un esfuerzo por leer más la Biblia en nuestras reuniones. Leer más la Biblia en nuestras reuniones, la lectura pública de la Biblia, y otros momentos que quizás son igualmente, o que nosotros consideramos que son igualmente valiosos en la adoración, pues tendremos que subordinarlos a la lectura de la Biblia, ¿no? A subordinarlos, a acomodarlos a la lectura de la Biblia. Hablaba de los cantos. No estoy diciendo que tengamos que cantar menos. Quizás lo que quiero decir es que si vamos a cantar, cantemos la Biblia, ¿no? Y no solamente las experiencias de alguien más, sino cantemos lo que la Biblia dice. Y si vamos a predicar, prediquemos lo que la Biblia dice, no lo que a alguien se le ocurrió. Todo lo que hagamos, ¿verdad?, como acto público debería estar dirigido por la Biblia, y hemos visto una manera de hacerlo en este pasaje de Nehemías. Que el Señor les bendiga, disfruten de la lectura de la Biblia y nos veremos el domingo.